El grito de la doctora Isabel Navarro fue un sonido agudo y seco que rompió la quietud de su consultorio en San Miguel de Allende, una tarde calurosa de julio de 2023. No fue un grito de pánico, sino de pura e incomprensible incredulidad. Sobre la camilla de exploración yacía Sofía Rivas Morales, una adolescente de 16 años que se había desmayado momentos antes, vencida por el miedo y un dolor abdominal que la atormentaba desde hacía meses. A su lado, su madre, Elena, intentaba reanimarla con torpes palmaditas en la mejilla, ajena a la imagen que se congelaba en la pantalla del ecógrafo. La doctora Navarro, con la mano temblorosa sosteniendo el transductor, no podía apartar la vista de aquella revelación imposible que acababa de emerger desde las profundidades del cuerpo de la joven. Aquel grito era el eco tardío de una tragedia ocurrida 28 años atrás. Para entender el origen de ese sonido, es necesario viajar en el tiempo a 1995. San Miguel de Allende no era todavía el cosmopolita destino turístico que es hoy, sino un pueblo más anclado en sus tradiciones, un lugar donde el tiempo parecía moverse al ritmo lento de las campanas de la parroquia. En la colonia San Antonio, un barrio de calles empedradas y fachadas de colores vivos, la vida transcurría con una familiaridad casi tangible. El aire olía a polvo dorado del Bajío, a las bugambillas que se desbordaban por los muros de adobe y al incienso que se escapaba de las pequeñas capillas. Era una comunidad donde todos se conocían, donde los secretos se guardaban con la misma devoción que la fe, y donde el silencio de la siesta podía ser tan profundo y pesado como la tierra misma. En esa colonia, en una casa antigua de tejas rojas y un patio central lleno de macetas, vivía la familia Morales. Eran el retrato de una normalidad apacible. Ricardo, el padre, era un artesano de la plata, un hombre de manos firmes y de pocas palabras, cuyo taller olía a metal y a fuego. Alma, la madre, era el pilar del hogar, una mujer cuya presencia se sentía en el aroma constante a tortillas recién hechas y a guisos de olla lenta que impregnaba cada rincón. Su autoridad era silenciosa pero absoluta, el centro gravitacional alrededor del cual orbitaba la familia. La casa de los Morales era un refugio, un universo cerrado de rutinas predecibles y un afecto contenido, aparentemente transparente y sólido, como los muros que los protegían del mundo exterior. El verdadero corazón de esa casa, sin embargo, eran sus dos hijas, Elena y Lucía. En 1995, Elena tenía 17 años. Era una joven responsable y estudiosa, de mirada seria, que había asumido con naturalidad el papel de segunda madre para su hermana menor. Lucía, de apenas 7 años, era todo lo contrario, una explosión de vida y curiosidad. Su risa era el sonido más habitual del patio, siempre persiguiendo lagartijas entre las macetas o dibujando mundos fantásticos con tizas de colores sobre las baldosas de barro. La relación entre ellas era un lazo de una complicidad profunda y silenciosa. Elena le leía cuentos a Lucía cada noche hasta que se quedaba dormida, y Lucía le confiaba a Elena sus pequeños secretos infantiles, con la certeza de que estarían a salvo con ella. Sin embargo, bajo esa fachada de serenidad provinciana, existía una corriente subterránea de tensión, un código no escrito dictado por la estricta moral de Alma. La matriarca gobernaba con una mezcla de devoción religiosa y una rigidez implacable. El honor familiar, la apariencia ante los vecinos y el cumplimiento de las expectativas eran leyes sagradas. Cualquier desviación era percibida no solo como un error, sino como una mancha, una vergüenza que debía ser contenida o eliminada a cualquier costo. Sus hijas, especialmente Elena, habían aprendido a navegar en ese ambiente, a medir sus palabras y a reprimir sus impulsos. Sabían que el amor de su madre estaba condicionado por una obediencia absoluta y que su silencio podía ser mucho más temible que cualquier castigo explícito. El amanecer en la colonia San Antonio era un ritual de sonidos suaves y familiares. Mucho antes de que el sol se asomara por el cerro de las Tres Cruces, el barrio despertaba con el raspar rítmico de las escobas sobre las banquetas de piedra, el murmullo de los primeros vecinos camino al mercado y el lejano tañido de una campana solitaria. En la casa de la familia Morales, el primer signo de vida era el olor a tierra húmeda que subía del patio central.
donde Alma regaba sus geranios y bugambillas con una devoción casi religiosa. Era un mundo contenido entre muros de adobe, un microcosmos donde cada día prometía ser una réplica casi exacta del anterior, una certeza que para la familia era sinónimo de seguridad y orden. El corazón de la casa Morales no era la sala, con sus muebles oscuros y su silencio solemne, sino el patio. Era un espacio abierto al cielo, un cuadrado de baldosas de barro rojizo rodeado por los corredores que daban a las habitaciones. Allí, la luz del sol se filtraba a través de las hojas de una jacaranda y pintaba manchas danzantes en el suelo. Era el escenario de los juegos de Lucía, el lugar donde Elena leía sus libros de la preparatoria y donde Ricardo a veces salía de su taller para fumar un cigarrillo en silencio, con la mirada perdida en las nubes. El patio era un testigo mudo de la vida familiar, un espacio que absorbía las risas, los secretos y las tensiones no dichas. En un cuarto al fondo del patio, con una ventana que apenas dejaba pasar la luz, se encontraba el universo de Ricardo Morales. Su taller era un santuario de orden y concentración. El aire allí estaba impregnado de un olor metálico y agrio, una mezcla del ácido para limpiar la plata y el humo del soplete. Ricardo era un hombre de pocas palabras, cuya comunicación con el mundo se daba a través de sus manos callosas y expertas. Pasaba sus días inclinado sobre su mesa de trabajo, martillando, puliendo y grabando piezas de plata con una paciencia infinita. Su silencio no era de hostilidad, sino de una profunda introversión, la de un hombre que encontraba más elocuencia en la forma de un arete que en una conversación. El dominio de Alma, en cambio, era la cocina, un espacio amplio y luminoso que siempre olía a algo reconfortante, a los frijoles de la olla cociéndose a fuego lento, al comino y el ajo de un guiso, o al aroma inconfundible del maíz en el rítmico palmear de la masa para las tortillas. Alma se movía por su cocina con una eficiencia que rayaba en lo marcial. Cada olla, cada especia, cada utensilio tenía su lugar preciso. Su autoridad en la casa emanaba de ese epicentro de aromas y sabores. Alimentar a su familia era su forma de ejercer control, de mantener el orden y de expresar un afecto que, de otra manera, le costaba demostrar. Pero la devoción de Alma no era solo culinaria. Era la guardiana de un estricto código moral, una mezcla de fervor católico y una obsesión por las apariencias. Para ella, el honor de la familia era un tesoro frágil que debía protegerse a toda costa de las miradas y los juicios del vecindario. Una palabra fuera de lugar, una falda demasiado corta, una llegada tarde a casa no eran simples faltas, sino grietas en la fachada de respetabilidad que tanto se esforzaba por mantener. Sus hijas habían aprendido a interpretar sus silencios, que a menudo eran más pesados y amenazantes que cualquier reprimenda verbal. En medio de esta atmósfera controlada, florecía la relación entre Elena y Lucía. Eran un estudio de contrastes. Elena, a sus 17 años, ya llevaba sobre sus hombros el peso de la madurez. Era seria, aplicada en sus estudios, y había asumido con una naturalidad pasmosa el rol de cuidadora de su hermana. Lucía, con 7, era un torbellino de energía. Sus carcajadas eran la banda sonora del patio. Sus rodillas siempre estaban raspadas por alguna nueva aventura, y su imaginación no conocía límites. Era la luz que rompía la solemnidad de la casa, una presencia vibrante que Elena protegía con una ternura casi maternal. La rutina de Elena estaba marcada por una dualidad constante. Por un lado, era una adolescente con las inquietudes propias de su edad, las amigas, las tareas de la preparatoria, la incipiente curiosidad por los chicos del pueblo. Esperaba con ansias las raras llamadas telefónicas de sus compañeras, breves escapes a un mundo exterior que sentía lejano. Pero su principal responsabilidad, impuesta tácitamente por su madre, era Lucía. Vigilarla, ayudarla con sus deberes, asegurarse de que no se metiera en problemas. Elena vivía en una frontera invisible entre su propia juventud y un rol de adulta que no había elegido, pero que aceptaba con resignación. El mundo de Lucía, por otro lado, era simple y mágico. Sus dominios eran el patio y el callejón empedrado frente a la casa. Su mayor tesoro era una caja de latón donde guardaba piedras de formas curiosas, una pluma de colibrí
y un par de canicas de un azul profundo. Pasaba las tardes inventando historias para sus muñecas de trapo o dibujando con tizas de colores soles gigantes y casas torcidas sobre las baldosas. Su confianza en el mundo era absoluta, una inocencia radiante que encontraba su refugio más seguro en la presencia de su hermana mayor. Para Lucía, Elena no era solo una hermana, era su confidente, su protectora, el faro que guiaba su pequeño universo. El vínculo entre ellas se sellaba cada noche. Cuando el sol se ocultaba y la casa se sumía en el silencio, Elena se sentaba al borde de la cama de Lucía y le leía un cuento. Su voz, suave y pausada, era el ancla que llevaba a la pequeña al sueño. Era en esos momentos de intimidad, bajo la luz tenue de una lámpara, cuando Lucía le confiaba sus secretos, el miedo a la oscuridad, la pelea con una amiguita en la escuela, el deseo de tener un perro. Elena escuchaba con paciencia, guardando cada confesión como un tesoro. Era un pacto silencioso de lealtad absoluta, tejido en los susurros y la confianza de la noche. Las cenas en la casa de los Morales eran un retrato de su dinámica interna. Se sentaban siempre en los mismos lugares en la gran mesa de madera, Ricardo en la cabecera, comiendo en un silencio casi absoluto, perdido en sus pensamientos. Alma, enfrente, observándolo todo, sus ojos moviéndose de un rostro a otro, evaluando, midiendo. Elena, siempre atenta a las necesidades de Lucía, cortándole la carne o sirviéndole más agua, y Lucía, a menudo la única que hablaba, contando su día con una energía que a veces era aplacada por una simple mirada de su madre. El ambiente no era tenso, pero sí contenido, cargado de un respeto que a veces se sentía como una barrera. Fuera de la casa, la familia era vista como un pilar de la comunidad de la colonia San Antonio. Eran los Morales, el artesano respetado, su esposa devota y sus dos hijas educadas. Los vecinos los saludaban con un buenas tardes deferente. En la panadería, la señora del mostrador siempre le guardaba a Lucía su concha de azúcar favorita. En la miscelánea se les fiaba sin dudar. Eran un ejemplo de la vida provinciana, una familia sin fisuras aparentes, cuya normalidad era tan sólida y predecible como las piedras de las calles que habitaban. Nadie podía imaginar las corrientes subterráneas que se movían bajo esa superficie de calma. Las tardes de agosto en San Miguel de Allende tenían una cualidad particular. El calor del mediodía daba paso a una pesadez somnolienta, un silencio que se apoderaba de las calles. Era la hora de la siesta, un tiempo suspendido donde el único sonido era el zumbido de alguna mosca perezosa o el murmullo lejano de una televisión. El sol caía en ángulo, alargando las sombras y bañando las fachadas de colores ocres y rosados. Era una atmósfera de una paz casi irreal, una quietud que invitaba al reposo y a la introspección, pero que también podía ocultar cualquier cosa en su manto de silencio. En su taller, Ricardo trabajaba en un regalo especial para Lucía. Era un pequeño medallón de plata, de forma ovalada. Con una herramienta fina y precisa, estaba grabando una delicada letra L en el centro, rodeada por un patrón de flores diminutas. Era su manera de decirle a su hija pequeña cuánto la quería, un gesto de amor forjado en metal y paciencia. A menudo Lucía se asomaba a la puerta del taller, con sus grandes ojos curiosos fijos en las manos de su padre, maravillada por cómo de un trozo de metal podían hacer algo tan brillante y hermoso. La rigidez de Alma se manifestaba en los detalles más pequeños. Un día, Elena llegó a casa con un brillo de labios que una amiga le había regalado. Era un color rosa pálido, casi imperceptible, pero Alma lo notó al instante. No hubo un grito, solo una mirada larga y desaprobatoria, seguida de una orden seca. «Vaya a lavarse esa cara. Usted es una señorita decente, no una cualquiera». Elena, con las mejillas ardiendo de vergüenza, obedeció sin decir una palabra. Aprendió una vez más que cualquier intento de individualidad, cualquier pequeño acto de vanidad, era una traición a las reglas no escritas de su madre. Y así transcurrían los días, en un equilibrio frágil entre el amor y el control, la risa y el silencio. Una tarde cualquiera, a mediados de agosto, la escena era la de siempre. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranja. Desde la cocina llegaba el aroma del guiso que Alma preparaba para la cena.
Ricardo seguía en su taller dando los toques finales al medallón, y en el patio, Lucía reía mientras perseguía una mariposa amarilla, su vestido blanco girando a su alrededor. Elena la observaba desde el corredor, con un libro en el regazo, sonriendo. Era una fotografía perfecta de una vida que se creía eterna, un instante de paz absoluta, sin saber que era el último. El aire estaba quieto, pesado, conteniendo la respiración antes de la tormenta. Fue el 16 de agosto de 1995. Una de esas tardes en San Miguel de Allende, en que el calor parece derretir el tiempo, volviéndolo denso y pegajoso. El sol caía con una fuerza implacable sobre las calles de la colonia San Antonio, obligando a los vecinos a refugiarse en la penumbra de sus casas. Era la hora de la siesta, un silencio casi sagrado que solo era interrumpido por el zumbido de los insectos y el lejano murmullo de una radio. En la casa de la familia Morales, la rutina seguía su curso predecible. Alma estaba en la cocina, Ricardo en su taller, y en el callejón de enfrente, el mundo parecía girar en torno a una pequeña figura vestida de blanco, ajena a la pesadez del aire y a la sombra que estaba a punto de cernirse sobre su vida para siempre. Lucía Morales, con sus 7 años recién cumplidos, jugaba en ese callejón empedrado como si fuera su reino. Llevaba puesto su vestido blanco favorito, uno con pequeños bordados de flores en el cuello, que contrastaba vivamente con el tono ocre de los muros. Sus pies descalzos sentían el frescor relativo de las piedras que aún no habían sido alcanzadas por el sol directo. En su mano sostenía un trozo de tiza rosa con el que dibujaba espirales y soles deformes sobre la banqueta. Alrededor de su cuello colgaba el pequeño medallón de plata que su padre le había regalado, una L grabada que brillaba débilmente cada vez que se movía. Su risa, suave y esporádica, era el único sonido humano en la quietud de la tarde. Desde la ventana de la sala, Elena la vigilaba. Era una tarea que se le había encomendado tantas veces que ya formaba parte de su propia respiración. Tenía un libro abierto sobre su regazo, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia la calle, siguiendo los movimientos de su hermana. A sus 17 años, Elena vivía en esa dualidad constante, la de una adolescente con sus propios sueños y preocupaciones, y la de la guardiana perpetua de Lucía. Veía a la niña jugar, tan absorta en su mundo de tiza y fantasía, y sentía una mezcla de ternura y un leve fastidio. Anhelaba la privacidad, la libertad de sumergirse en su libro o en sus pensamientos sin esa responsabilidad constante. Entonces, el sonido agudo y discordante del teléfono rompió el hechizo de la tarde. El aparato, un modelo antiguo de disco, estaba en un pequeño mueble en el pasillo lejos de la ventana. Para Elena ese timbre era una promesa, un portal a un mundo exterior que se sentía a kilómetros de distancia. Podía ser su amiga Mónica, o quizás, si su corazón dio un vuelco con solo pensarlo, era Javier, el chico de la preparatoria que le había sonreído el día anterior. La tentación fue demasiado fuerte. Con una última mirada rápida al callejón, donde Lucía seguía agachada sobre sus dibujos, se levantó y corrió hacia el pasillo, con la esperanza vibrando en su pecho. La conversación fue breve, casi susurrada. Era Mónica, contándole un chisme intrascendente sobre una profesora. Elena escuchaba a medias, con la mente dividida entre la voz de su amiga y la conciencia de su deber. Se apoyó contra la pared del pasillo, girando el cable del teléfono entre sus dedos, una sonrisa tonta en su rostro. Fueron, a lo sumo, 5 minutos. 5 minutos de una normalidad adolescente, de secretos compartidos en voz baja para que su madre no la escuchara desde la cocina. 5 minutos que, en la balanza del destino, pesarían más que toda una vida. Cuando colgó el auricular, se sentía ligera, desconectada por un instante de la pesadez de su hogar. Con esa misma ligereza, regresó a su puesto de vigilancia junto a la ventana. La sonrisa todavía dibujada en sus labios se desvaneció lentamente mientras sus ojos recorrían el callejón. Estaba vacío. El sol seguía golpeando las piedras, las bugambillas seguían desbordándose por los muros, pero la figura del vestido blanco había desaparecido. Los dibujos de tiza rosa seguían allí, como fantasmas de una presencia reciente. La primera reacción de Elena no fue pánico, sino una punzada de irritación.
Lucía solía hacer eso, esconderse detrás de un coche o en el zaguán de un vecino para darle un susto. Era un juego que a Elena nunca le había parecido gracioso. «Lucía», llamó, con la voz teñida de esa autoridad de hermana mayor. El sonido se perdió en el silencio denso de la siesta. No hubo respuesta. Ni una risita ahogada, ni el sonido de unos pies corriendo. Solo el silencio. Volvió a llamar, esta vez más fuerte, con una nota de impaciencia que empezaba a transformarse en otra cosa, una sensación fría que le subía por la espalda. «Lucía, ya sal, no es divertido». El callejón permaneció inmóvil, indiferente a su llamada. La quietud que antes era pacífica, ahora se sentía amenazante, como si el propio aire estuviera conteniendo la respiración, guardando un secreto terrible. La inquietud se convirtió en un nudo en su estómago. Salió de la casa a toda prisa, el calor del suelo quemando sus pies a través de sus sandalias. Miró a ambos lados del callejón. Nada. Corrió hasta la esquina, esperando ver a Lucía doblando la calle, persiguiendo un perro o simplemente caminando. Pero la calle siguiente también estaba desierta, ondulando bajo el calor del sol. El pánico, como una enredadera fría, comenzó a trepar por su garganta. El mundo familiar de su colonia se había transformado en un laberinto de posibilidades aterradoras. Cada puerta cerrada, cada ventana con las cortinas corridas, parecía ocultar una amenaza. Su propio grito la sorprendió. «¡Mamá!». Fue un sonido agudo, desgarrado, que finalmente rompió la santidad de la siesta. Alma apareció en el umbral de la puerta, secándose las manos en su delantal, con el ceño fruncido por la interrupción. «¿Qué son esos gritos, Elena?». Su voz era de reproche, pero se apagó al ver el rostro pálido y descompuesto de su hija mayor. «Es Lucía», balbuceó Elena, señalando el callejón vacío. «Estaba aquí, hace un momento, y ahora no está». Alma miró el espacio vacío, los dibujos de tiza, y su rostro se convirtió en una máscara indescifrable, una quietud helada que Elena no supo interpretar en ese momento. Ese fue el instante en que todo cambió. La tarde de agosto dejó de ser una tarde cualquiera para convertirse en el punto de fractura de sus vidas. El tiempo se detuvo y al mismo tiempo se aceleró en una espiral de miedo y confusión. La búsqueda comenzó con ellas dos, llamando el nombre de Lucía, sus voces cada vez más desesperadas, rebotando en los muros silenciosos. Luego se unieron los vecinos, despertados por la conmoción, sus rostros somnolientos transformándose en máscaras de preocupación, pero era demasiado tarde. El silencio se había tragado a Lucía Morales. En el suelo, los dibujos de tiza rosa empezaban a ser borrados por el polvo que levantaba el viento, la única evidencia de que, minutos antes, en ese mismo lugar, había existido una niña. La llegada de la patrulla municipal fue una intrusión de formalidad en medio del caos. Dos oficiales, con rostros impasibles y libretas en mano, comenzaron un interrogatorio que se sentía a la vez necesario y cruel. Sus preguntas eran frías, metódicas. La hora exacta, la ropa que llevaba, si había habido alguna discusión familiar reciente. Ricardo, con la voz rota, intentaba responder, pero sus palabras se perdían en un temblor incontrolable. Alma, por su parte, se movía con una calma gélida que los vecinos confundían con fortaleza. Respondía con una precisión escalofriante, sin derramar una lágrima. Su rostro, una máscara de dolor controlado que ocultaba un abismo mucho más profundo y oscuro. Para ella, cada pregunta no era una búsqueda de su hija, sino una prueba para la solidez de su mentira. Elena fue el foco principal del interrogatorio inicial, sentada en una silla de la cocina, con las manos entrelazadas hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Tuvo que repetir la historia de la llamada telefónica una y otra vez. Cada repetición la hundía más en la ciénaga de la culpa. Los 5 minutos que había robado para sí misma se expandían en su mente hasta convertirse en una eternidad de negligencia. Los oficiales no la acusaban directamente, pero sus miradas escrutadoras y sus anotaciones metódicas se sentían como un veredicto. Sentía el peso de la mirada de su madre desde el otro lado de la habitación, una mirada que no ofrecía consuelo, sino un juicio silencioso y pesado, como si Alma supiera que aquella distracción había sido la grieta por la que se había colado la desgracia. En cuestión de horas,
La noticia se había extendido por toda la colonia San Antonio como una mancha de aceite. Los vecinos, que momentos antes dormían la siesta, ahora se arremolinaban frente a la casa de los Morales, sus rostros una mezcla de curiosidad mórbida y genuina preocupación. Las mujeres traían tazas de té de tila y platos de comida que nadie tocaría. Los hombres se organizaban en pequeños grupos, linternas en mano, listos para peinar los terrenos baldíos cercanos y las orillas del arroyo seco que bordeaba el barrio. El callejón, antes un espacio de juegos infantiles, se transformó en el epicentro de una tragedia comunitaria, un escenario donde el pánico y la solidaridad se daban la mano bajo la luz mortecina de los faroles que comenzaban a encenderse. La primera noche fue una vigilia interminable. La casa de los Morales, normalmente sumida en un silencio ordenado después de la cena, era un hervidero de murmullos y pasos nerviosos. Nadie durmió. Ricardo iba y venía del patio a la calle, como un animal enjaulado, su mirada perdida en la oscuridad, esperando ver la silueta de su hija aparecer en cualquier momento. Alma se sentó en su sillón de la sala, con un rosario entre los dedos, pero sus labios no se movían en oración. Su quietud era antinatural, una estatua de luto que parecía observar la escena desde una distancia inalcanzable. Elena, por su parte, permaneció junto a la ventana, la misma desde la que había fallado en su vigilia, castigándose con la visión del callejón vacío, ahora lleno de sombras y susurros. Al amanecer, la búsqueda se reanudó con una energía desesperada. Ricardo ya no era el artesano silencioso, sino un hombre poseído por una furia febril. Se unió a las brigadas de voluntarios que peinaban cada centímetro de los cerros áridos que rodeaban San Miguel. Gritaba el nombre de Lucía hasta quedarse sin voz, su rostro cubierto de polvo y sudor, sus ojos enrojecidos por la falta de sueño y las lágrimas contenidas. Cada cueva, cada zanja, cada construcción abandonada era un pozo de esperanza y terror. Revisaba debajo de los arbustos con una violencia que asustaba a los demás, como si luchara no solo por encontrar a su hija, sino contra la certeza creciente de que quizás nunca lo haría. Su transformación había comenzado. El dolor lo estaba deshaciendo pieza por pieza. La cara de Lucía pronto estuvo en todas partes. Elena y algunos amigos de la preparatoria pasaron días enteros pegando carteles en postes de luz, en las ventanas de las tiendas, en los tablones de anuncios de las iglesias. La foto elegida era de su último cumpleaños. Lucía sonriendo, con un diente de leche faltante y los ojos brillantes de inocencia. Esa imagen se convirtió en un icono del dolor de la ciudad. La señora de la panadería, doña Elvira, lloró al ver el cartel en su puerta. Venía todas las mañanas por su concha de azúcar, le dijo a Elena con la voz quebrada. Era una luz, esa niña. Cada cartel pegado era un grito de ayuda, pero también una lápida de papel que recordaba a Elena a cada paso el rostro que había dejado de vigilar. Con los días convirtiéndose en semanas, el vacío de información fue llenado por el veneno de los rumores. En el mercado, las mujeres susurraban teorías mientras escogían verduras. Algunos decían que la habían visto subir a un coche con matrícula extranjera. Los turistas ricos siempre habían sido vistos con recelo. Otros, más siniestros, hablaban de una red de trata de niños que operaba en la región. Un viejo del barrio juraba haber escuchado un llanto cerca del pozo abandonado en el terreno de los López, lo que desató una nueva y frenética búsqueda que solo encontró basura y silencio. Las sospechas incluso rozaron a la propia familia. ¿Por qué Alma estaba tan serena? ¿Tenía el padre algún enemigo? El misterio se convirtió en un lienzo sobre el que la comunidad proyectaba sus peores miedos. La frustración con las autoridades creció a medida que el caso se enfriaba. Para la policía municipal, abrumada por delitos menores y falta de recursos, la desaparición de Lucía Morales se convirtió en un expediente más en un archivador polvoriento. Las visitas de los oficiales se hicieron cada vez más esporádicas, sus promesas cada vez más vacías. Ricardo los confrontó en varias ocasiones, su desesperación transformándose en una rabia impotente que solo le valió advertencias y miradas de lástima. La familia se sintió abandonada, a la deriva en un océano de incertidumbre, con la terrible comprensión de que, para el mundo,
Su tragedia personal ya estaba empezando a convertirse en una estadística, una historia triste más del pueblo. La atmósfera dentro de la casa Morales se volvió irrespirable. El silencio que Alma impuso era más pesado que cualquier grito. Prohibió que se mencionara el nombre de Lucía, como si borrarlo de las conversaciones pudiera de alguna manera borrar el hecho mismo. El cuarto de la niña fue cerrado con llave, convirtiéndose en un santuario intocable y macabro. Mientras Ricardo se hundía lentamente en el alcohol, buscando en la botella un olvido que nunca llegaba, Alma se aferraba a una rutina doméstica cada vez más rígida. Limpiaba la casa con una furia silenciosa, cocinaba platos que apenas se probaban y asistía a misa cada día, su devoción una armadura contra las preguntas y la compasión de los demás. La casa ya no era un hogar, sino un mausoleo. Las amigas de la escuela de Lucía también sintieron el impacto. Una de ellas, una niña llamada Sofía, que vivía a 2 calles de distancia, le contó a su madre que Lucía le había confesado un secreto un día antes de desaparecer. Dijo que su hermana Elena a veces lloraba por la noche, en silencio, en su cama. Esta pequeña confidencia infantil transmitida a los oficiales no llevó a ninguna parte, pero añadió otra capa de complejidad al misterio. ¿Por qué lloraba Elena? ¿Era solo la presión de una madre estricta o había algo más? La policía lo descartó como un detalle sin importancia, pero para Elena, cuando se enteró, fue otra brasa ardiente sobre su conciencia ya carbonizada, un recordatorio de que su propio dolor adolescente había existido justo al lado de la inocencia que no supo proteger. El barrio mismo se transformó. El callejón donde Lucía jugó por última vez se convirtió en un lugar tabú. Los niños ya no jugaban allí. Sus madres los llamaban adentro con una urgencia temerosa si se acercaban demasiado. Las risas infantiles que antes llenaban el aire fueron reemplazadas por un silencio vigilante. Los vecinos, al pasar frente a la casa de los Morales, bajaban la voz y aceleraban el paso como si el dolor fuera contagioso. La colonia San Antonio, que siempre se había enorgullecido de su calidez y su sentido de comunidad, ahora albergaba una herida abierta, una cicatriz visible que recordaba a todos la fragilidad de la vida y la facilidad con la que un niño podía, simplemente, desvanecerse en el aire denso de una tarde de verano. Ricardo, en su búsqueda desesperada, recurrió a videntes y curanderos, gastó el poco dinero que le quedaba en promesas vacías y visiones borrosas. Uno de ellos le dijo que Lucía estaba viva, retenida en una casa grande cerca del agua, una descripción tan vaga que podría aplicarse a cientos de lugares. Esta falsa esperanza lo torturó durante meses, llevándolo a viajes inútiles a pueblos cercanos, siguiendo pistas fantasmales que siempre se disolvían en la nada. Su fe en lo sobrenatural era un reflejo de su total pérdida de fe en el mundo real, en la policía, en sus vecinos e incluso en sí mismo. Su taller de plata quedó abandonado, las herramientas cubiertas de una fina capa de polvo, mudos testigos de un arte que había sido reemplazado por la obsesión. Los dibujos de tiza rosa que Lucía había trazado en la banqueta permanecieron allí durante días, como los últimos vestigios de su existencia. Nadie se atrevía a borrarlos. Se convirtieron en un altar improvisado, un recordatorio fantasmal. Pero el tiempo y los elementos no tienen piedad. La primera lluvia de septiembre, una tormenta violenta que azotó la ciudad, los lavó por completo. A la mañana siguiente, la banqueta estaba limpia, gris y anónima, como si los soles torcidos y las espirales mágicas nunca hubieran existido. Para Elena, ver esa superficie vacía fue como una segunda desaparición, la prueba final de que el mundo seguía girando, indiferente, borrando sin esfuerzo las huellas de la niña que ella había jurado proteger. El tiempo comenzó a sedimentar el dolor, transformándolo en una parte permanente del paisaje familiar. La búsqueda activa cesó, reemplazada por una espera pasiva y corrosiva. Ricardo se encerró en su alcoholismo, un exilio autoimpuesto dentro de su propia casa. Alma gobernaba sobre un reino de silencio y dolor reprimido, y Elena, atrapada entre ambos, asumió su culpa como una penitencia de por vida. Se sentaba junto a la misma ventana, día tras día, pero ya no para vigilar.
Miraba el callejón vacío no con la esperanza de ver a Lucía regresar, sino como un acto de autocastigo, obligándose a recordar perpetuamente el momento exacto en que su mundo se había roto, el instante en que el silencio se había tragado el futuro. Así, el vacío se instaló en la casa de la colonia San Antonio. No era un vacío de ausencia, sino una presencia activa y opresiva. Estaba en la silla vacía en la mesa, en el eco de una risa que ya no se oía en el patio, en el cuarto cerrado con llave al fondo del corredor. La desaparición de Lucía no solo había dejado un hueco en la familia, sino que había envenenado los cimientos mismos de su existencia. La normalidad se había hecho añicos, y en su lugar solo quedaban los fragmentos de lo que habían sido, unidos por un pegamento de culpa, secretos y un dolor que, lejos de disminuir con el tiempo, echaba raíces cada vez más profundas en el alma de cada uno de ellos. 28 años es tiempo suficiente para que una ciudad cambie de piel. San Miguel de Allende lo hizo. El pueblo de calles tranquilas y tradiciones arraigadas se había transformado en un escaparate cosmopolita, un imán para turistas adinerados, galerías de arte y restaurantes de lujo. El polvo dorado del Bajío fue reemplazado por el brillo de las luces de bistrós y el murmullo de conversaciones en inglés y francés. La memoria colectiva de la ciudad, como un río, siguió su curso, arrastrando consigo las viejas historias y dejándolas en el fondo, cubiertas de sedimento. La tragedia de la niña Morales se convirtió en eso, una anécdota descolorida, un eco lejano que ya casi nadie recordaba. El mundo había avanzado, pero dentro de los muros de adobe de una casa en la colonia San Antonio, el tiempo se había detenido para siempre. La casa de la familia Morales se había convertido en un museo del dolor. El silencio, que antes era una forma de respeto, ahora era una entidad física, densa y opresiva, que se adhería a los muebles y a las paredes. El patio, antes lleno de risas, ahora solo albergaba el susurro del viento entre las hojas secas de las bugambillas que Alma ya no cuidaba con la misma devoción. En la sala, presidiendo sobre el ambiente fúnebre, colgaba el retrato de Lucía, congelada a los 7 años, con su sonrisa chimuela y su mirada inocente. Esa imagen no era un consuelo, sino un juez perpetuo, un recordatorio constante de la alegría que les había sido arrebatada y de la culpa que había ocupado su lugar. Ricardo Morales no sobrevivió a la ausencia. Su búsqueda frenética se desvaneció con los años, reemplazada por una sed diferente, una que buscaba en el fondo de una botella de tequila barato. Su taller de plata, antes su santuario, quedó abandonado. Las herramientas se cubrieron de óxido y telarañas, mudos testigos de un arte que murió junto con su esperanza. Se fue apagando lentamente, su cuerpo encorvado y su mirada permanentemente perdida. Murió una década después de la desaparición de Lucía. El acta de defunción decía cirrosis hepática, pero todos en el barrio sabían la verdad. Ricardo había muerto de un corazón roto, de una pena tan profunda que simplemente disolvió su voluntad de vivir. Su muerte no cerró la herida, solo la hizo más profunda y vacía. Tras la muerte de su esposo, Alma se convirtió en la guardiana absoluta de ese mausoleo. Su luto no era de lágrimas ni de lamentos, sino de una rigidez granítica. Su devoción religiosa se intensificó, convirtiéndose en una armadura. Asistía a misa diariamente, su rostro una máscara impasible de piedad que nadie se atrevía a cuestionar. En casa, imponía el orden con una furia silenciosa, limpiando obsesivamente, como si pudiera frotar y borrar las manchas del pasado. El nombre de Lucía nunca se pronunciaba. Era el tabú supremo, la palabra prohibida cuyo sonido, temía Alma, podría derrumbar la frágil estructura de mentiras y silencios que había construido para sobrevivir a su propia y terrible verdad. Elena intentó escapar. Se fue a estudiar a Querétaro, buscando en la distancia un aire que no estuviera envenenado por el recuerdo, pero la culpa era una cadena invisible que la arrastró de vuelta a San Miguel. Tuvo un matrimonio breve y fallido con un hombre que no pudo penetrar la muralla de su melancolía. De esa unión nació Sofía. Para Elena, su hija no fue solo una alegría, sino una penitencia. La crió sola, bajo el mismo techo que su madre, con un amor que a menudo se sentía asfixiante. Su sobreprotección era una manifestación desesperada de su miedo.
un intento constante de enmendar su fracaso de 1995, asegurándose de que la historia, de ninguna manera, pudiera repetirse. La vida de Elena se asentó en una rutina monótona y segura. Consiguió un trabajo como archivista en la biblioteca municipal, un lugar perfecto para alguien que vivía anclado en el pasado. Pasaba sus días rodeada de silencio y de historias ajenas, catalogando y ordenando, imponiendo en los documentos el control que no tenía sobre su propia vida. Cada tos de Sofía, cada fiebre, cada vez que tardaba unos minutos más en volver de la escuela, era un eco directo de aquella tarde de agosto. El pánico, aunque más sutil, siempre estaba allí, acechando bajo la superficie, listo para aflorar ante la más mínima señal de que el frágil mundo que había construido pudiera volver a resquebrajarse. Sofía creció en esa atmósfera de luto no declarado. Desde niña aprendió a no hacer ciertas preguntas, a caminar de puntillas alrededor de la tristeza de su madre y de la severidad de su abuela. La casa siempre se sintió pesada, cargada de una historia que solo le contaban a medias. Sabía de la tía Lucía, la niña del retrato, su historia contada como un cuento trágico de una desaparición misteriosa. Pero para Sofía, Lucía era más un fantasma que una persona real, la causa de la sombra permanente en los ojos de su madre. Creció sintiendo el peso de un dolor que no era suyo, pero que había heredado por sangre, respirándolo cada día en el aire estancado de su propio hogar. Los aniversarios de Lucía no se celebraban, se padecían. Cada año, en la fecha de su cumpleaños, un silencio aún más profundo se apoderaba de la casa. Alma se encerraba en su cuarto con su rosario y Elena se volvía más distante y taciturna, sus ojos fijos en un punto invisible. No había pastel, ni velas, ni menciones. El día simplemente transcurría, más pesado y gris que los demás. Eran rituales de dolor no hablado, conmemoraciones silenciosas que mantenían la herida abierta y fresca, año tras año. Sofía aprendió a reconocer esos días y a mantenerse al margen, sabiendo instintivamente que cualquier intento de alegría o normalidad sería una profanación. La habitación de Lucía, al fondo del pasillo, permaneció cerrada con llave durante 28 años. Se convirtió en el corazón físico del tabú familiar, una cápsula del tiempo que nadie se atrevía a abrir. Dentro, todo estaba presumiblemente intacto: su cama pequeña, sus juguetes, su ropa doblada en el armario. Era una tumba dentro del hogar. A veces, en la quietud de la noche, Elena se paraba frente a la puerta, con la mano suspendida sobre el pomo, sintiendo el frío del metal. Pero nunca giraba la llave. El miedo a lo que podría encontrar, o más bien a lo que la ausencia de lo que faltaba le recordaría, era demasiado grande. Era la puerta a un pasado que no podía cambiar y del que no podía escapar. Así, la familia Morales llegó al año 2023. No eran una familia en el sentido tradicional, sino una constelación de 3 mujeres orbitando alrededor de un fantasma. Estaban unidas no por lazos de afecto, sino por el cemento de un trauma compartido y un secreto que envenenaba el aire que respiraban. El dolor agudo de la pérdida se había cronificado, convirtiéndose en una parte integral de su identidad. La ciudad había olvidado, los vecinos habían seguido con sus vidas, pero en esa casa de la colonia San Antonio, el reloj siempre marcaba la misma hora de una calurosa tarde de agosto, justo antes de que el silencio se tragara el futuro. Pero ese frágil y doloroso equilibrio estaba a punto de ser destruido por algo tan simple como un dolor de estómago. El desmayo de Sofía fue el catalizador, la piedra que al caer en el estanque estancado de sus vidas provocó una onda expansiva que lo destruiría todo. Esa misma noche, armada con la imagen borrosa de la ecografía y una certeza helada que le oprimía el pecho, Elena confrontó a su madre. No hubo gritos ni acusaciones. Se sentó frente a Alma en la sala silenciosa, bajo la mirada perpetua del retrato de Lucía, y deslizó la fotografía térmica sobre la mesa de centro. Sus palabras no fueron una pregunta, sino una afirmación rota, un susurro que cortó el aire denso de la casa. Hay algo dentro de Sofía, algo que era de Lucía. No necesitó decir más. La imagen del pequeño medallón, brillante y fantasmal, dentro del cuerpo de su hija,
Era una acusación que ninguna mentira podía desviar. Alma de Morales miró la ecografía. Sus ojos, que durante casi 3 décadas habían sido pozos de una fortaleza impenetrable, se llenaron de un pánico antiguo. Su mano, siempre firme, tembló al intentar alcanzar el papel. Durante 28 años había construido un dique de silencio y devoción para contener la marea de su secreto. Había sobrevivido a la muerte de su esposo, a la culpa silenciosa de Elena, a la presencia constante del fantasma de su hija, pero contra esto no tenía defensa. La ciencia, con su lenguaje frío e irrefutable, había encontrado la única prueba física de su pecado, una reliquia macabra que había viajado a través del tiempo y la carne para delatarla. La máscara de matriarca estoica se resquebrajó, y de sus labios secos escapó un sollozo, el primer sonido de debilidad que Elena le escuchaba en toda su vida. El llanto de Alma no fue de tristeza, sino de derrota. Se derrumbó sobre sí misma, su cuerpo encorvado como si el peso de 28 años de mentiras finalmente le hubiera quebrado la columna vertebral. Y entonces, la verdad comenzó a derramarse, no como un torrente, sino como un veneno lento y espeso que había estado pudriéndose en su interior. Lucía no desapareció, susurró, con la voz rota por sollozos secos. Esa fue la historia que inventé para protegerla, para protegernos a todos. Elena la escuchaba inmóvil, su corazón latiendo con una violencia sorda. Cada palabra de su madre era un martillazo contra los cimientos de su existencia, demoliendo la estructura de culpa sobre la que había construido toda su vida adulta. La primera revelación fue un golpe devastador. Lucía no tenía 7 años en 1995. Esa era la mentira fundamental, la piedra angular de todo el engaño. Tu hermana tenía tu misma edad, Elena. Tenía 17 años, confesó Alma sin atreverse a levantar la vista del suelo. La imagen de la niña pequeña del vestido blanco se disolvió en la mente de Elena, reemplazada por la de una adolescente, una joven como ella, con los mismos miedos y los mismos secretos. La historia de la desaparición no había sido sobre una niña ingenua raptada en la calle. Había sido sobre una joven aterrorizada por un secreto que, en esa casa y en esa época, era una sentencia de muerte social. Estaba embarazada. El 16 de agosto de 1995 no fue el día de un secuestro, fue el día del parto. Alma, consumida por el pavor al escándalo, a la vergüenza que mancharía el apellido Morales para siempre, no buscó un hospital. Llevó a Lucía a una casa en las afueras del pueblo, a una partera clandestina cuya discreción se compraba con dinero y silencio. En una habitación oscura y anónima, lejos de cualquier ayuda médica real, Lucía dio a luz. La verdad era aún más compleja y biológicamente extraña de lo que nadie podría haber imaginado. No dio a luz a un bebé, sino a 2. Gemelas. Una, Sofía, nació pequeña pero sana. La otra, su hermana, era una masa de tejido malformado, un feto parásito que ya estaba encapsulado dentro del cuerpo de la recién nacida. Pero el parto tuvo un costo terrible. La partera, inexperta ante la complicación, no pudo controlar la hemorragia posparto. Lucía, debilitada y asustada, se desangró en esa cama extraña, su vida apagándose mientras su madre observaba, paralizada por el horror y por la necesidad de mantener el secreto a toda costa. La desaparición de Lucía no fue un misterio, fue un homicidio encubierto por la negligencia y el miedo. Murió sola, sacrificada en el altar del honor familiar, su muerte tan silenciosa y anónima como la vida que acababa de traer al mundo. Alma no había perdido a una hija por un acto del destino, la había llevado a la muerte para ocultar su pecado. La confesión continuó, cada palabra una nueva palada de tierra sobre el ataúd de la vida de Elena. Para completar el engaño, Alma enterró el cuerpo de Lucía en un lugar secreto, una tumba sin nombre que solo ella conocía, borrando cualquier rastro de su existencia y su muerte. Luego, con una frialdad que helaba la sangre, tomó a la bebé sana, a Sofía, y regresó a casa. Unas semanas después se la entregó a Elena. Le contó una historia cuidadosamente elaborada sobre una prima lejana que había muerto y dejado a una huérfana, una niña que necesitaba un hogar. Le imploró a Elena que la criara como suya para darle un futuro. Elena,
ahogada en su propia culpa por la desaparición de su hermana, aceptó. Vio a esa bebé como una forma de penitencia, una oportunidad de redimir su fallo. Crió a Sofía con un amor desesperado, sin saber que cada abrazo, cada beso, cada noche en vela, era un acto de amor hacia la hija de la hermana, cuya muerte no había sido su culpa, sino el resultado de la crueldad de su propia madre. Su vida entera de luto y remordimiento se reveló como una farsa macabra, una obra de teatro en la que ella había sido la protagonista involuntaria, interpretando el papel de la hermana culpable para proteger a la verdadera asesina. La revelación final fue la más cruel de todas: el medallón, el pequeño objeto de plata que su padre había forjado con tanto amor para Lucía. Alma confesó que en sus últimos momentos Lucía se había aferrado a él, y en la confusión del parto y la muerte, el medallón debió de alguna manera ser ingerido o absorbido por la masa fetal de la gemela parásita. Se había convertido en una reliquia, una prueba diminuta e indestructible del crimen, viajando oculta dentro de Sofía durante 16 años, esperando el momento de salir a la luz. No era solo un objeto, era el último vestigio del amor de un padre y la prueba irrefutable de la traición de una madre. En el silencio que siguió a la confesión, no hubo perdón ni comprensión, solo un vacío inmenso y helado. Elena miró a su madre, pero ya no veía a una mujer afligida, sino a un monstruo. La verdad no la había liberado de su culpa, la había ahogado en una nueva forma de dolor, uno mucho más profundo y amargo. Había perdido a su hermana 2 veces, una en la mentira y otra ahora en la verdad, y Sofía, la niña que dormía en la habitación contigua, ajena a todo, no era su hija, sino su sobrina, la prueba viviente de un amor prohibido, una muerte ocultada y un secreto que, al revelarse, no había sanado ninguna herida, sino que había abierto una fosa común en medio de la sala de su casa. La noche que siguió a la confesión no trajo el amanecer, sino una oscuridad más profunda. En la sala de la casa Morales, el aire se había vuelto irrespirable, denso con el veneno de la verdad revelada. Elena no lloraba. Sus lágrimas se habían secado para siempre, reemplazadas por un desierto de incredulidad y una rabia fría y cortante. Miraba a su madre, Alma, que se había encogido en su sillón, convertida en una anciana frágil y patética. Pero Elena ya no veía fragilidad, solo la arquitectura de una crueldad monstruosa. El derrumbe de Alma no fue de arrepentimiento, sino la caída de un ídolo hueco. El silencio que llenó la casa ya no era de luto, sino de condena. En ese instante, Elena comprendió que había pasado 28 años haciendo penitencia por el pecado de otra persona y que su hogar no era un santuario, sino la tumba de su verdadera vida. La primera acción de Elena fue de una claridad brutal. A la mañana siguiente, llevó a Sofía al hospital para programar la cirugía que extraería la masa y con ella el último vestigio físico de la mentira. Luego, regresó a casa y se enfrentó a su madre con una calma que aterraba. Sin levantar la voz, le exigió saber dónde estaba enterrada Lucía. No fue una súplica, sino una orden. Alma, despojada de toda su autoridad, balbuceó entre sollozos sobre un terreno baldío detrás de la vieja capilla del Calvario, un lugar que nadie visitaba. Le entregó a Elena un mapa dibujado con mano temblorosa sobre un trozo de papel amarillento. Ese gesto fue el último acto de poder de Alma, no un acto de contrición, sino la entrega de la llave de la última celda de su prisión de secretos. La exhumación fue un acto solemne y desolador. Un pequeño equipo de forenses, alertado por Elena a través de un abogado, excavó en la tierra seca y dura del lugar que Alma había señalado. Pronto encontraron los restos, los huesos frágiles de una adolescente, enterrados sin ataúd ni mortaja. No hubo un funeral público. La ciudad que una vez rezó por la niña desaparecida no sabría de esta segunda y verdadera muerte. Días después, en el cementerio municipal, solo 2 personas se pararon frente a una pequeña tumba recién cavada, Elena y Sofía, que ya se recuperaba de su operación. La lápida era simple, sin adornos. Decía: Lucía Morales, 1978-1995. Era la corrección de una historia. El entierro no de una niña de 7 años, sino de la joven de 17
que nunca tuvo la oportunidad de ser madre. Después de la operación, Elena le entregó a Sofía el pequeño medallón de plata. Lo había limpiado hasta que la L, grabada por su padre, brilló de nuevo, liberada de su prisión de carne y tiempo. Sofía lo tomó en sus manos, sintiendo el frío del metal. El objeto era un concentrado de toda su historia. El amor de un abuelo que nunca conoció, la tragedia de una madre a la que solo conocía por un retrato y el secreto que había llevado dentro de su propio cuerpo. No hubo palabras entre ellas, solo un entendimiento silencioso y pesado. Sofía se colgó el medallón. No era una joya, sino una herencia, un ancla que la conectaba a su verdadera identidad, una identidad forjada en el dolor, la mentira y un amor que había logrado sobrevivir de la forma más extraña, a la muerte misma. Una semana después, en una tarde que recordaba inquietantemente a aquella de 1995, Elena y Sofía caminaron juntas hasta el callejón de la colonia San Antonio. Las piedras eran las mismas, las bugambillas seguían desbordándose por los muros. Se detuvieron en el lugar exacto donde Lucía había jugado por última vez. Elena se agachó. Llevaba en la mano un trozo de tiza rosa que había comprado esa mañana. Sobre la banqueta de piedra, con una letra firme y clara, no dibujó un sol ni una espiral. Escribió un solo nombre: Lucía. Debajo añadió las fechas: 1978, 1995. Se levantó y tomó la mano de Sofía. Juntas miraron esas palabras, un epitafio modesto pero indeleble sobre el asfalto. No era un acto de perdón ni de cierre, sino de verdad. Una pequeña marca de tiza contra 28 años de un silencio atronador.